Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. En violencia doméstica, una de las cargas más dolorosas aparece cuando quien ha recibido repudio relacional llega al punto de no retorno. Ha esperado, hablado, pedido ayuda y dado tiempo para ver frutos de arrepentimiento según Mateo 3:8. Pero el cónyuge ofensor sigue mostrando con sus hechos que prefiere permanecer en lo que hace daño. Entonces, cuando la víctima decide denunciar, separarse o incluso asumir una separación definitiva porque las palabras no fueron acompañadas por cambios concretos, puede sentirse culpable, como si ella destruyera la familia. Pero esa culpa no viene de una falta delante de Dios. Viene de un sistema abusivo que le enseñó a cargar una responsabilidad ajena, sostener el vínculo a toda costa, evitar el conflicto en silencio y seguir esperando aunque el pecado continúe. Por eso debemos distinguir entre la culpa falsa que atormenta y la voluntad de Dios que aborrece el repudio, según Malaquías 2:16. El Espíritu Santo convence de pecado, Juan 16:8, pero no acusa a la víctima por dejar de encubrir lo que ya estaba dañando el pacto, la conciencia y la dignidad. Mi hermano, un tema muy importante, cuando el punto de retorno se siente como pecado. ¿Qué línea más difícil? Sí. Gracias a Dios que podemos tener este espacio, ¿verdad? Para poder hablar de este tema tan importante. Y aquí pues aprovechamos para agradecer a Linaje Producciones. Como siempre. Sí. Gilo, que siempre nos apoya como una de las piezas también para que esto sea posible, que podamos hablar de esto. Pieza clave. Pieza clave, claro que sí. Totalmente. Pues bueno, mi hermano, este punto de no retorno que estás mencionando es el momento donde la víctima deja de sostener la relación solo desde la esperanza de que el otro finalmente cambiará y empieza a mirar la realidad del daño sostenido desde evidencias claras. Como por poner una definición del punto de no retorno. Okay. No significa, el punto de no retorno, perder la esperanza en Dios. Es dejar de usar una especie de esperanza, de otro tipo de esperanza, que niega los hechos o que se vincula con cargar una responsabilidad que no le corresponde. No es tampoco dejar de valorar el matrimonio ni actuar por impulso. Es reconocer que las promesas sin fruto, los ciclos repetidos de violencia y de daño y la falta de responsabilidad llevaron la relación a un límite moral, emocional y espiritual. Allí la pregunta ya no es ¿cuánto más puedo soportar? Sino ¿puedo seguir viviendo así sin dañar mi conciencia, mi dignidad y mi seguridad delante de Dios? Creo que son preguntas muy importantes y me gustó mucho cómo definiste punto de no retorno, dejar de sostener la relación y comenzar a ver la realidad del daño que se hace. Y creo que desde ahí se responden esas preguntas, ¿verdad? ¿Puedo seguir así? O sea, es bastante complejo. Ahora, creo que vos y yo hemos visto casos donde una esposa maltratada avisa o anuncia que quiere separarse definitivamente, pero todavía no ha llegado al punto de no retorno. Es decir, no ha llegado al punto de que quiere sostener la relación y no está viendo la realidad del daño como tal. Al oír esto, el esposo obviamente se quebranta, reconoce su pecado, busca ayuda e incluso muestra algunos frutos reales de arrepentimiento. Entonces, la relación, vamos a ver, puede ser restaurada por la gracia de Dios. Pero un caso no son todos los casos. O sea, una no hace la regla. Si una esposa realmente llegó a este punto de no retorno después de años de repudio relacional, el cambio posterior, o sea, después de lo que sucedió del ofensor, no obliga automáticamente a reconciliarse. ¿Su arrepentimiento es deseable? Por supuesto que sí.
Esta persona probablemente va a entablar otra relación, va a continuar pues, con sus dinámicas, pero no puede imponerse como carga sobre quien fue dañado. Entonces, es bien importante entender el concepto del punto de no retorno, que para una víctima, valga la redundancia, llegué a este punto y no voy a regresar atrás, aunque en algunos casos haya ciertos frutos de arrepentimiento. Sí, no, inclusive como bien estás diciendo, incluso cuando haya un genuino arrepentimiento, Ajá. ¿ves? Pero el punto es delicado y necesitamos decirlo de esa manera, ¿no? Y me parece que en próximos podcasts tenemos previsto hablar de ese tipo de decisiones que se toman sin haber llegado al punto de no retorno. Uh-huh. Que ahí lo hablaremos en su momento. Uh-huh. Antes de hablarle a la víctima que llegó al punto de no retorno, ¿bien? Uh-huh. Queremos hablarle a usted que ha permanecido en repudio relacional. Mientras hubo advertencias, mientras hubo lágrimas de su cónyuge, consejería que le advirtió su alejamiento de los valores del pacto matrimonial, usted estuvo viviendo un tiempo de paciencia y misericordia del Señor. Y se lo fundamento en Romanos 2:4, que dice, ¿no ves que desperdicias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Si usted desprecia ese tiempo, a pesar del pecado donde usted está, el dolor que siente cuando llegan las consecuencias, debe usted examinarlo con seriedad. Puede ser el inicio de un arrepentimiento verdadero en usted, pero también puede ser miedo a perder la relación, a perder su imagen, su control o su comodidad. Por eso, no use su dolor para presionar inmediatamente una reconciliación. No llame falta de perdón a los límites que su pecado hizo necesarios, ni exija confianza inmediata a quien hirió. Si Dios lo está llamando al arrepentimiento, deje de justificarse, acepte la verdad, busque ayuda y produzca frutos. Como el Señor le dijo a Pablo, es inútil que luches contra mi voluntad, Hechos 26:14. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para el esposo? Amad a vuestras mujeres, como dice Efesios 5:25, y no seáis ásperos con ellas, Colosenses 3:19. Como cristianos necesitamos entender muy bien lo que implica vivir nuestro llamado de gracia a la luz de 1 de Pedro 1:17. Vivan en temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Después de que dijiste esto tan importante y realmente quise escucharlo muy bien, tan profundo, déjame decir algo entonces al cónyuge herido. Muy bien. Rápidamente. Excelente. Cuando llega a ese límite por evidencias claras, usted no está pecando por dejar de absorber las consecuencias del pecado ajeno. Muchas veces la culpa aparece porque antes su lugar asumido era calmar, explicar, esperar, justificar y volver a intentarlo. Pero cuando deja de ocupar ese lugar, el sistema se sacude y parece que usted causó la crisis. En realidad, solo dejó de sostener lo que su cónyuge se negó a confrontar en Cristo. Bueno, y mi hermano, pues pensemos en un caso concreto. Por ejemplo, en una relación específica, uh-huh. Hubo advertencias en la parte que repudiaba, ¿verdad? Hubo advertencias uh-huh. de lo que estaba sucediendo, consejería y oportunidades. El caso es más agudo, inclusive cuando se trata de alguien que predica la palabra, ¿no? Casos que son muy comunes. Claro que sí, es uh-huh. mucho más grave. Pero continuó la infidelidad oculta, el abandono del pacto, las amenazas o la violencia que hizo insegura la relación. Cuando el cónyuge asume una decisión de separación definitiva, no reaccionó de la nada, eso es muy importante, sino que está respondiendo a hechos graves que ya habían quebrado el vínculo, claro, aunque ese tiempo fue dado para arrepentimiento. En esos casos, si la Biblia reconoce causa legítima para el divorcio, la culpa no debe llevar a la víctima a negar lo que los hechos ya demostraron o verse como la causante de las consecuencias relacionales. Uh-huh. De acuerdo. Es muy importante porque recordemos que también esto es puesto por el abusador.
La culpa formada por el abusador, ¿qué es lo que va a decir? Si sigues adelante y te mantienes firme, vos sos quien destruye todo. Si vos te vas y si llegas a este punto, él no conoce la frase, pero si llegas al punto de no retorno y respondes de la manera que estás diciendo, todo se va a caer por culpa tuya. Inclusive va a haber también esa culpa evidenciada ante los hijos. Yo quería, pero su mamá. Exacto. Entonces, obviamente, va atizando esa culpa falsa en la persona. Sí. Ahora, Dios no llama a negar lo que pasó, ni tampoco a ignorar los frutos del pecado. Eso es algo que tenemos que dejar claro. Efesios 5:11 también llama a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino a denunciarlas, tal cual usa la palabra. Recordemos que hablamos de quien ha llegado al punto de no retorno. Esta persona llegó a ese punto, ya no va a regresar y no va a participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las va a denunciar. Y esto implica desacomodar el sistema, usando el lenguaje de otros podcasts. Sí, y vuelvo a repetir, vea, ese punto de no retorno no fue que salió de la nada, como para implantar una culpa. Sí. Inclusive, otra vez, con lo que acabamos de decir, volver a revisar Romanos 2:4, que inclusive cuando una persona permanece en repudio, el tiempo que el otro cónyuge, sea hombre o mujer, ¿verdad?, está en una paciencia, ese es un tiempo de bondad de Dios, porque Dios no mira para otro lado del pecado, pero ese tiempo es un tiempo de bondad para procurar el arrepentimiento. Así que, digamos, el estar pues esperando frutos de arrepentimiento no es esperar toda la vida. Claro. Es que llega a un momento específico, ¿no? Por eso es que es importante, digamos, dar este énfasis, ¿verdad? Sí, no es que surge de la nada. Sí. O sea, ha pasado tiempo para que el abusador se arrepienta y no lo ha hecho. Exactamente. Sí. Bueno, pues entonces permitime señalar el centro del tema, ¿no? Una cosa es sentir dolor por lo que se perdió y otra, cargar condenación por haber llegado a un punto de no retorno. Son cosas diferentes. Claro, la persona que ejerce el punto de no retorno, es decir, hasta aquí, no significa que no va a sentir dolor. ¿Bien? Okay. O sea, por supuesto que sí. No estamos hablando de cosa menor, el hecho de posiblemente una separación definitiva. Pero es muy diferente cargar una autocondenación, ¿ves? Por haber llegado justamente con la firmeza del punto de no retorno. Puede doler profundamente, pero ese dolor no es culpa. O sea, si el cónyuge repudiado, ¿verdad?, enfrentó su dolor buscando verdad, paciencia militante, consejo bíblico, seguridad y dependencia del Señor, su conciencia no tiene que quedar gobernada por la presión o el sufrimiento del otro. En Cristo, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Él. Eso es muy, muy importante porque estoy entendiendo entonces de que puede haber dolor por la pérdida del vínculo y de la relación, pero no debería de haber culpa. Exactamente. Entonces, diferenciamos a una persona que ha llegado al punto de retorno, como es el título de este programa, no confundir cuando el punto de retorno se siente como pecado. Exacto. Tiene que ver entonces con esa habilidad, usemos la palabra habilidad, para separar el dolor lógico, natural, necesario de un duelo, de una pérdida, pero que no sea culpa, sino dolor por pérdida de la relación donde se invirtió todo. Sí, porque esa culpa significaría estar, como acabas de decir, estabas diciendo antes, cargar con la decisión de permanecer en un pecado en el otro cónyuge. O sea, asumo, cargo, ¿no? Y entonces, como yo ya me arrepentí, entonces debes de dejar de mantenerte firme en ese punto de no retorno. Otra vez, lo que no se toma en cuenta es que hubo meses, incluso años, de una espera militante. ¿Qué quiero decir con espera militante? No es aguante. ¿Ves? Por eso es que eso lo vamos a aclarar en el próximo podcast. Necesitamos estar en ciertas condiciones primero para tener una espera militante. Una espera militante es la que constantemente está denunciando, la que está con un acompañamiento de consejería,
¿Ves? Claro. Y donde pasa el tiempo, el cónyuge que está en repudio relacional recibe todas estas advertencias que forman parte de la bondad de Dios para arrepentimiento, pero decide permanecer en lo que está causando daño a la relación. Entonces llega el momento de decir, bueno, no hay fruto de arrepentimiento, y de repente la persona, cuando ya se da cuenta de que viene una separación definitiva, ahí es donde asegura por todos los medios que ahora sí todo va a ser diferente. Pero si hubo una paciencia militante, ¿ves? El fruto es que la persona no se quiso arrepentir. Claro. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Por eso es que el punto de no retorno no es culpa de que no se dio una oportunidad. Es que las oportunidades se dieron, se dieron desde una persona que decidió permanecer en el pecado, y aún así, en este caso la esposa, que también puede ser un esposo, decidió esperar paciente y militantemente ese pecado del otro cónyuge. O sea, no es que no le dio una oportunidad. Claro, le dio mucho tiempo para hacerlo. Exacto. Pero llegó el momento en que listo, ya no más, ¿verdad? Ese es el punto de no retorno. Claro. Y entonces ya, como la expresión lo dice, ya no hay regreso. O sea, ya aunque el abusador o la abusadora procuren con lágrimas de que ahora sí, a partir de ahora, ya pasó un tiempo. Me gusta mucho la frase espera militante, porque es una espera con propósito. No es simplemente aguantar. Exacto. Voy a aguantar y a ver qué silencio. pasa. Voy a aguantar en silencio, a ver. Sí. Y voy a aguantarme. No, voy a esperar, actuando, militando, estando firme, denunciando, diciendo, generando un espacio y un tiempo para el arrepentimiento. Cosa que el abusador o la abusadora no lo utilizaron. Llega al punto de decir, hasta aquí no más. No, pero que ahora es tarde. Entonces, no debe haber culpa en una decisión de no retornar si hubo una espera militante, si hubo un espacio de tiempo donde hubo oportunidad para el arrepentimiento. Claro que sí. Okay. Ese es el punto, entonces. Okay. Ahora, para una esposa repudiada, llegar al punto de no retorno puede sentirse como un futuro incierto. Yo diría que es más, lo corrijo, quizá es un futuro incierto, porque está saliendo de una relación, que se comenzó con ciertas expectativas, con ciertos sueños. Quizá en cierto momento compraron una casa, compartieron gastos, tienen hijos, qué sé yo, un futuro, y ahora no sé qué es lo que sigue. Puede venir temor económico, soledad, hijos, pérdida de estabilidad, miedo a no poder sostenerse. Es, digamos, parte de ese punto de retorno. Pero esa incertidumbre, esa falta de seguridad, no significa ausencia de esperanza. Porque la esperanza cristiana no está en permanecer dentro de un vínculo que destruye. Claro. Como hemos visto en muchos casos. Mira, yo me quedo porque si me voy, ¿para dónde? ¿Qué hago con mi vida? Claro. ¿Cómo vivo? ¿De qué hago? Entonces, se quedan, ¿verdad?, en una esperanza falsa, un vínculo que destruye. Sino que en Cristo, quien sostiene y guía, es Cristo quien sostiene y guía en la verdad. Él va a proveer lo necesario, especialmente a través de las redes de apoyo que van a estar cerca para cuidar y proteger y redimir la esperanza perdida en esta persona. Sí. Entonces, Dios no promete que será fácil. Y a mí me gusta que Dios actúe de esa manera. Claro, para incentivar nuestra dependencia constante. Exactamente, porque si todo fuera fácil, que por cierto creo que es parte del pensamiento cristiano popular, no, todo va a estar bien. De hecho, yo hago bromas con mi esposa con una canción que justamente dice eso, todo va a estar bien. Y lo repite como 322 veces, todo va a estar bien. Y mi esposa, no todo va a estar bien. Y aunque no todo esté bien, vamos a estar bien en Cristo, aunque todo no esté bien, ¿verdad? Sí, entiendo. Porque no va a ser fácil, pero Él promete no abandonar a sus hijos. Claro. Y esta es la esperanza que hay. Vienen tiempos difíciles, sin duda alguna. Vienen pruebas, sufrimientos, dolores, por supuesto que sí, pero Él no nos abandona. De hecho, Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Él va a estar con nosotros. Y esta es una esperanza genuina porque descansa en la verdad. No descansa en un vínculo que destruye, corroe, lastima, miente, sino sostenida en la verdad que es Cristo.
Qué importante hacer esta aclaración, porque no puede haber esperanza, confianza, proyección desde la incertidumbre. Es decir, no puede haber desde todo esto, digamos, algo necesario para nuestro existir, desde una normalización del pecado. No estamos hablando de que buscaré con quién relacionarme una persona que no tenga pecado. Eso, por supuesto que se entiende por lógica. Significa en una relación donde el pecado es justamente confrontado, y cuando va siendo redimido, patrones de pecado van siendo redimidos y se van dando frutos específicos de arrepentimiento. Ahí sí hay una estabilidad dentro de este mundo caído. Claro. La estabilidad está en la reparación. Exacto. Reparación. Allí estamos, no en la perfección relacional, sino en la reparación. Exacto. Eso es lo que mantiene los valores constantemente renovados de un pacto matrimonial. Yo puedo perder valores del pacto matrimonial dentro de mi condición caída. Estoy en Cristo salvo, pero todavía lidio con residuos del pecado, donde descuido los valores de la verdad. Pero si mi matrimonio permanece en santidad, será en este periodo, mientras esté yo reparando en Cristo aquello que es atacado por el pecado. Entonces, de acuerdo. Claro, una persona que decide permanecer en pecado específico, allí sí está atacando el corazón del pacto matrimonial. Correcto. Y llegaremos a un punto en que no significa que le agarró por sorpresa. Por eso, vuelvo a insistir, ya estaremos en el podcast de hablar de la necesidad de la figura de ayuda idónea, que es muy importante, ¿ves? Más bien para llegar al punto de no retorno. ¿Bien? Porque mientras una esposa o esposo esté sumido en el miedo, digamos, como decimos, en el aguante, en el silencio, allí no está ejerciendo ninguna influencia, ¿verdad?, hacia la otra persona. Correcto. Es importante este punto. Perfecto. Estamos de acuerdo y creo que es vital esto que has dicho de entender correctamente el punto en retorno y los espacios de arrepentimiento que no se aprovecharon en su tiempo. Bueno, mira, entonces, pues... ¿Qué sigue? Sigue el otro tema, si Dios nos permite, el alejamiento defensivo y el punto de no retorno. Okay. Y la palabrita suena así como que, ¿qué será esto? Pero veremos que va a ser bien aclarado y que va muy de la línea con lo que estamos hablando. Entonces quedemos con ese sabor de boca de lo que fue este podcast cuando el punto de no retorno se siente como pecado de una manera equivocada, que más bien es producto de la sujeción a Cristo. Correcto. Y producto de un bíblico sometimiento. La otra semana, me parece, si Dios nos permite, que sería un buen tema entonces para hablar. Lo hablamos entonces. Claro que sí. Ok, vemos. Gracias. Pues. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.